Preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, el conversatorio. Primero de mayo, una fecha para no olvidar, cuando la nueva Asamblea Legislativa y la bancada mayoritaria y arrasadora de Nuevas Ideas, pues destituyó de tajo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues llevando 5 elementos para que la conformaran nuevamente. Pues hoy también la Asamblea Legislativa y esta superbancada del presidente Nayib Bukele tendrá que elegir a 5 magistrados más, teniendo ya, en todo caso, 10 magistrados que elegirá esta Asamblea Legislativa actual. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha retrocedido, se ha avanzado con el tema de la depuración y las entrevistas de los postulantes? De esto vamos a conversar en lo que resta de la hora con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para poder entender un poco lo que han sido y han significado estas entrevistas. Eduardo, bienvenido, qué bueno escucharte, qué bueno hablar contigo nuevamente. ¿Qué tal? Saludos, Mario y Lili. ¿Qué tal? Un gusto para nosotros también, Eduardo. También, Eduardo. Bueno, Eduardo, primero, ¿ha habido algún cambio en cuanto al sistema de la elección anterior? ¿Han sentido ustedes un avance o han sentido un retroceso en las nuevas entrevistas que se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa? Bueno, digamos, en el tema de... lo podríamos seccionar en varias partes. Sí. En el tema de la participación ciudadana, sin duda, hay un retroceso. ¿Y esto por qué? Porque en el proceso anterior, en los procesos anteriores de elección de funcionarios, se permitió a sociedad civil, 1, estar in situ en las entrevistas, 2, incluso se permitió que sociedad civil elaborara preguntas que se le hacían a cada uno de los candidatos. Entonces, digamos, desde esa perspectiva de la participación ciudadana, hay, digamos, un tema de retroceso. Ahora, en el tema del proceso de evaluación, de entrevistas, no vemos en realidad un avance o algo diferente de lo que veíamos en las elecciones anteriores. O sea, antes teníamos 5 preguntas que yo siempre lo dije, mi hija podía contestar. O sea, que usted sabe cuál es la importancia de la Corte Suprema, sabe cuál es la importancia de la Fiscalía. O sea, esas eran las preguntas que hacían. Ajá. Ahora vemos preguntas que van enfiladas más a buscar afinidad o lealtad con el gobierno que en realidad a buscar conocimiento jurídico, buscar la persona más idónea. Entonces, digamos, eso es con el tema de las entrevistas. Con el tema del perfil, de nuevo, no existe un perfil de magistrado. Y eso es lo que siempre hemos señalado. O sea, si yo no tengo claro cuál es el perfil del funcionario que busco, entonces, ¿qué me guía a la elección? O sea, no hay una guía de elección, sino que al no haber perfil, lo que hay es, digamos, intereses partidarios, intereses políticos de por medio, no encontrar una persona idónea. Entonces, ahí hay una deficiencia que siempre advertimos. Y lo otro es que desconocemos cuál va a ser el procedimiento, y aquí estamos hablando de transparencia, el procedimiento de deliberación, de debate, de ponderación de los perfiles para escoger a los mejores. Entonces, digamos, esto que acabo de decir, lo pude haber dicho en 2018 para la elección anterior. Y lo estoy diciendo ahora en 2021 porque no se ha avanzado sustancialmente en nada de estos criterios que la jurisprudencia señala y que sociedad civil ha venido señalando siempre. ¿Cómo debiese ser? Avanzar para bajar. Perdón, ha habido algunas críticas en esto, Eduardo, por ejemplo, que hablan de que las preguntas que están haciendo hoy los diputados van enfocadas principalmente a saber si los postulantes coinciden o no con su línea de cómo se dieron la separación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Coincides tú con esto? ¿Estarán haciendo una especie de colador para ver si hay coincidencias o hay validación del acto establecido el 1 de mayo? Es lo que te decía, las preguntas no van enfocadas en buscar idoneidad, sino que van a buscar que si están alineados, si puede haber lealtad a lo que está haciendo el gobierno.
O sea, esas preguntas, aparte que pueden significar que los entrevistados adelanten criterio, o sea, por ejemplo, también llevan esa lógica de convalidar lo que hizo la Asamblea Legislativa deponiendo los magistrados. Entonces, las preguntas es para ver quién al final no va a denunciar los actos del 1 de mayo. O sea, en esa lógica están las entrevistas. No tanto en si estas personas son las idóneas para ocupar los cargos. Entonces, ese señalamiento es válido y nosotros lo hemos estado haciendo también. De hecho, tuvimos una conferencia de prensa junto con Funde el viernes y hacíamos ese señalamiento, que las entrevistas, esas preguntas van con otro sentido. Ahora, en este contexto, digamos, en el que estamos viviendo actualmente, también se puede prever de que aun cuando se ha hecho este proceso de elección, los diputados elijan a otro profesional, a otro candidato que no esté ni siquiera en las listas ni del Consejo Nacional de la Judicatura, ni de la FEDAE, ni pues esta que han estado llegando a la Asamblea Legislativa. Bueno, con esta Asamblea Legislativa todo es posible. Que de hecho, no recuerdo si fue el presidente de la Asamblea, señalaba que el magistrado Jerez podría continuar como presidente de la Corte y como magistrado durante 9 años más en la Sala de lo Constitucional. Algo por ahí mencionó. Y entonces uno se pregunta, pero si él no se sometió al proceso 2018, al proceso 2021, él no se sometió a la votación de los abogados, no está en el listado del CNJ. Entonces, hay ahí, digamos, desde el punto de vista formal, no podría ingresar ningún otro abogado que no esté en la lista, ¿sí? Desde el punto de vista formal, pero ya en la práctica, pues, sabemos que esta Asamblea Legislativa puede tomar cualquier tipo de decisión y puede incluir a personas que no están en el listado bajo el argumento de que los 30 que están no satisfacen las necesidades del pueblo. Entonces hay que poner a otras personas y entonces ahí podrían saltarse el procedimiento que establece la Constitución. O sea, eso es posible. O sea, ya lo vimos con la destitución de los magistrados, entonces pueden hacer eso. Esa es una opción. Pero entre los perfiles que han sido entrevistados, ¿hay alguno que sí cumpliría con los requisitos, o al menos un magistrado que sí merece ese puesto? Yo creo que sí se podrían sacar 5 personas de ese listado que sean, digamos, al menos potables, al menos, porque tenemos ahí personas que son profesionales de alto perfil, de alto nivel, muy competentes, que podrían fácilmente desempeñarse en el cargo de magistrado. O sea, sí, yo no dudo de que podrían haber al menos 5 personas que reúnan estas características de independencia, de tener una experiencia relevante, de probidad para ocupar este tipo de cargos. Sin lugar a dudas que los hay. Ahora, ¿cómo has visto tú la participación de los postulantes en general? Digo, hay algunos que se han mostrado y han intentado justificar lo que pasó el 1 de mayo, respondiendo a las preguntas de los diputados, y hay otros que han sido, digamos, con un tono distinto, pero ya previendo que no será una opción para la bancada legislativa. Y digo, la bancada legislativa que elegirá únicamente la de Nuevas Ideas, ¿no? Sí. Bueno, lamentamos en realidad algunas preguntas, algunas respuestas, de algunos de los candidatos, que lo que muestran es tratar de congraciarse con el régimen para que sean electos. O sea, tratando de decirles, mire, aquí estamos, aquí estoy, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo y han hecho y pues elíjanme magistrado, en pocas palabras. O sea, y digo, es lamentable porque en este momento, después del golpe de Estado y todo lo que está ocurriendo, sí se necesita sin duda profesionales con mucha dignidad en estos cargos que se están eligiendo. O sea, no puede llegar personas que venden sus principios con tal de obtener un cargo. Entonces, digo, hay esas expresiones de algunos de los colegas entrevistados.
y pues hemos tenido otros destacados que han puesto los puntos sobre las I. O sea, han señalado sin ningún ambaje la incorrección constitucional que significó deponer a los magistrados de la sala y al fiscal. Y eso lo han dicho claramente. Sí, de hecho hemos visto un par de entrevistas en las que algunos han sido bastante claros y dicen, sabemos que no nos va, o sea, sé que no me van a elegir. Y pues es un poco también preocupante y delicado escuchar eso, porque es como si no hubiese transparencia, pues total transparencia en esta parte de entrevistas y en la elección como tal. Es que no la hay ni la ha habido en los otros procesos. O sea, ya se ha llegado a la elección ya con listados elaborados de los favoritos, de quién va y todo esto. Y por más que, por ejemplo, una persona pudiera tener un desempeño aceptable en las entrevistas, tener un buen perfil, no iba a ser electo. Entonces, estamos en la misma, o sea, en la misma lógica. Tal vez lo que están haciendo es depurar más esos candidatos que ellos ya han perfilado, que puedan ser leales al proyecto. Entonces, sin duda, pues es preocupante que vayan a elegir personas afines. ¿Y por qué decimos esto? Miren lo que pasó el 1 de mayo, a quienes han colocado. O sea, ahí no quedan, ahí está la evidencia. O sea, si alguien me pregunta, ¿pero por qué ustedes están diciendo eso? Ahí está la evidencia. Vean los abogados y abogadas que he puesto el 1 de mayo como magistrado. Entonces, no nos extrañaría que suceda algo similar. ¿Por qué es importante tener pues magistrados que no estén como pues en una misma línea o en una línea de un partido político, por ejemplo? Y esto lo pregunto más que todo para la población, para la gente que pues a veces no le presta mayor interés a este tipo de elecciones. Claro, yo creo que esa es una pregunta fundamental. ¿En qué le afecta a nuestro amigo o amiga que va manejando su casa la elección de magistrados? Uno puede decir, yo soy magistrado de la Corte, a mí eso no me interesa, ¿en qué me afecta? Yo creo que lo podremos resumir en un par de ideas. Si todos los funcionarios de gobierno, sea la Asamblea Legislativa, en la Presidencia y en la Corte o en la Fiscalía, conciben o están en la misma lógica, están alineados a un pensamiento y están defendiendo ciertos intereses, el día de mañana, cuando usted, ciudadano o ciudadana, se le esté violentando un derecho y usted quiera acudir al órgano judicial, a la Corte, a la Fiscalía, tratando de frenar la violación de su derecho, usted no va a encontrar quién por usted, quién abogue, quién lo defienda, ¿ya? O sea, básicamente es eso. Por ejemplo, empleados que han sido despedidos de municipalidades, del órgano judicial, etcétera. Estas personas, antes, cuando había, digamos, un grado de independencia del órgano judicial, estas personas podían interponer un amparo ante la Sala de lo Constitucional y muchas veces la Sala les daba la razón, ordenaba el reinstalo y los amparaba. Les cuidaba su derecho, ¿ya? Porque era un procedimiento de despido sin justificación, sin el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, la Sala de lo Constitucional en muchas ocasiones ordenó se restituyera en el cargo a la persona. Entonces, ahí estamos hablando de que eso fue posible solo porque la Sala de lo Constitucional no estaba alineada al gobierno, no estaba alineada a la Asamblea Legislativa. Entonces pudo intervenir y proteger el derecho de las personas. El día de mañana, por ejemplo, se va a construir una represa X en X lugar y viola, digamos, los derechos de los habitantes de ese lugar porque los van a quitar de ahí, donde van a construir la presa. ¿Ante quién pueden acudir estas personas que van a ser desalojadas de su vivienda, por ejemplo? Sí. No pueden acudir ante nadie, o sea, porque no existe Sala de lo Constitucional. Entonces, por eso es importante
que estos funcionarios sean independientes, que no respondan al gobierno, porque ellos tienen que estar en función de responder a los intereses de la gente, defender los derechos de la gente. Por eso es que es importante esta separación. Ahora, el alcalde de El Salvador, que está detenido actualmente, decía en unas declaraciones recientes, Eduardo, que habían habido presiones hacia el juez que le llevaba la causa. Y se refería a las presiones, sobre todo de que había hecho inicialmente el ministro de Trabajo una aseveración pública, donde decía que los jueces deberían de alguna manera de corresponder a esa necesidad que tenía el pueblo, decía, de justicia, etcétera, ¿no? Pero muchos, o algunos mejor dicho, han unido esto con el poder que se está generando desde la Corte Suprema de Justicia para poder también tomar decisiones sobre el aparato de justicia, sobre los jueces, ¿no? Y que pudiera peligrar la independencia. Esto es así, digo, 10 magistrados, 10 de 15 en la Corte Suprema de Justicia, asumiendo que hayan 5 que no estén de acuerdo con todos, ya tendrían el poder hasta para mover un juez, ¿no? Sí, es que, digamos, la Corte Suprema, como máximo órgano de administración de justicia, tiene 15 magistrados y entonces para tomar decisiones necesita de 8 votos. Entonces, ¿qué es lo que significaría esta nueva elección junto con los magistrados que fueron colocados ahí luego del golpe de Estado? Que el presidente tiene 10 magistrados. Entonces, tiene la mayoría, tiene los 8. Entonces, pueden tomar decisiones de todo tipo, incluso decisiones de no mandar a un juicio de enriquecimiento ilícito a funcionarios que tuvieran comprobada un incremento patrimonial injustificado. Es decir, por ejemplo, si un ministro actual en el manejo de la pandemia reflejara en su patrimonio un incremento que no se justifica y que tiene la información la Corte Suprema, probidad ya determinó eso, pues con la correlación en contra, o sea, la correlación a favor del presidente, mejor dicho, este funcionario no vería el juicio, ¿ya? Porque como se necesitan 8 votos, no lo someterían al juicio de enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, genera impunidad, genera de que esta persona no conozca el proceso correspondiente para al final restituir los bienes, los fondos al Estado que fueron mal utilizados, que terminaron en su patrimonio, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, esta decisión puede también tener un impacto en la gente. ¿Por qué? Porque si este funcionario se enriqueció ilícitamente, es decir, que se aprovechó del cargo para enriquecerse, porque hizo negocios con el cargo público y entonces por eso incrementó su patrimonio, obviamente ahí no tiene posibilidades el Estado de recuperar esos fondos, ¿sí? ¿Y quién sale afectado? La ciudadanía, que se vio privada de que compraran medicinas, que hubiera más seguridad, etcétera. O sea, todos los servicios del Estado se ven afectados por este tipo de hechos de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Y entonces la Corte hizo algo, no hizo nada porque detuvo cualquier proceso porque son leales al presidente y no le van a procesar a ninguno de sus funcionarios, por ejemplo. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial, Eduardo, y vamos a regresar con más, un par de preguntas más tenemos también para ti a la vuelta de la pausa. Ok. Ahora continuamos con más contenido interesante para ti en Al Cierre. 6:43 estamos conversando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, quizás también preguntar sobre pues, la posible la modificación que puede tener la Constitución también de acá de nuestro país. Sería más fácil también, depende los magistrados que sean electos, o sea, que esto pueda ocurrir. Yo creo que hay que tener en cuenta algo. El movimiento que hizo el presidente el 1 de mayo de descabezar a la Sala de lo Constitucional precisamente fue para
eliminar cualquier control sobre una posible reforma constitucional. O sea, entonces, ya esta elección de los nuevos magistrados, como recordemos, de ellos solo uno va a ir a la sala de lo constitucional, entonces puede tener poco impacto en el tema de la reforma constitucional, sino que fueron los magistrados que fueron depuestos y que ahora hay otras personas ahí, ellos son los que pueden tener, digamos, el control, o mejor dicho, no ejercer control sobre una reforma constitucional, porque aquí pueden haber una serie de violaciones a la Constitución, al proceso mismo de reforma a la Constitución, tanto procedimentalmente como en temas de fondo, ¿verdad?, de contenido de la reforma. Entonces, al no haber sala de lo constitucional, pues perfectamente pueden realizar cualquier reforma y no hay manera de frenarla. Quisiera también aprovechar para hablar sobre la carta que ustedes enviaron a Almagro, digo, varias organizaciones pidiendo que pues esas auditorías que había hecho la CCS puedan ser públicas. Cuéntame un poco esto y qué es lo que buscan tras esta comunicación directa con el secretario de la OEA. Bueno, en primer lugar, nosotros lamentamos pues el hecho de que se termine la participación de CCS en la investigación de delitos de corrupción. Y eso se lo hacemos saber en la carta a Luis Almagro. Pero al mismo tiempo que lamentamos esto, nosotros creemos que en función del derecho de acceso a la información, del derecho a conocer la verdad, es que debería, o debe, mejor dicho, OEA, de entregar a la sociedad salvadoreña el informe de los casos con todos los detalles que estaba investigando CCS. Recordemos que CCS en el manejo de la pandemia había llevado 12 expedientes de 12 investigaciones a la Fiscalía de posible corrupción del gobierno en el manejo de la pandemia. Sí. Entonces, ahí estamos hablando de fondos públicos, obviamente, desviados, de fondos públicos mal utilizados, etcétera, etcétera. O sea, entonces, conocer esos casos, ahora que ya no existe CCS y que el fiscal ha dicho pues de que ellos van a investigar lo que ellos consideren pertinente, entonces ante eso creemos necesario que se conozca qué fue lo que investigó CCS, qué hallazgos señalaba, y obviamente que la población conozca eso, pues que había corrupción o que hay corrupción en el gobierno actual. Eso es lo que pretendemos con esa carta a Almagro. Al parecer, el restablecimiento y la relación de la OEA con el gobierno salvadoreño dista mucho de volver a tener, digamos, esa cooperación, sobre todo a la razón de la molestia del presidente Bukele por la supuesta contratación del exalcalde de San Salvador, que al final creo que ya no se concretó, ¿no? ¿Crees tú que tener esa tensa relación con la OEA afecte al país y por ende a los salvadoreños? Hasta el momento no hay una aplicación del artículo 20 y 21 de la Carta Democrática que implicaría que El Salvador sea excluido de todas las instancias de la OEA. Sí. Como no es aplicación, pues ahorita no tiene ningún efecto, queda más en un berrinche del gobierno, si se quiere decir, de haber expulsado a las CICIES y quedar tal vez en malos términos, al menos a nivel de gobierno y secretario general, la relación entre CICIES y El Salvador, OEA, y El Salvador. Pero más allá de eso, de momento no hay, digamos, ningún elemento que signifique poner en riesgo o en dificultades a El Salvador ante la OEA. De momento, ¿qué no. estar evitando que
que se pueda aplicar la Carta Democrática al Salvador, sobre todo porque, bueno, sí, ya ha habido una destitución de magistrados y un rompimiento, o que algunos catalogan como un rompimiento del orden constitucional. ¿Qué pasará que no se active esta Carta Bueno, Democrática? ahí hay varios factores. El primero es quién puede solicitar que se active la carta, que se aplique. Es un Estado miembro o el secretario general pidiendo a la comisión permanente que se reúna y declare someter al Consejo a toda la Asamblea General que apliquen la carta, ¿verdad? Entonces, digo esto porque pasa por esa iniciativa, que alguien que tenga iniciativa pida a Secretaría General que convoque al Consejo Permanente y tomen esa decisión para que luego sea la Asamblea General la que apruebe que se aplique. Entonces, ante eso, ¿qué Estado va a querer solicitar eso? El secretario general se le mandaron de diferentes instancias, se les mandaron la petición para que aplicara lo que dice la carta, y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta en ese sentido. Entonces ahí hay, digamos, un aspecto que bloquea que se aplique la carta, porque, digamos, ya hubo algún movimiento en el caso de Nicaragua, pero bueno, ahí estamos hablando de algo todavía más aberrante de lo que está pasando acá en El Salvador. Claro. Pero, digamos, esos serían como, desde mi punto de vista, unos primeros factores, y ahí hay implicaciones políticas, apoyos políticos, de quienes van a querer o no aplicar a El Salvador esta carta. Pero, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, o sea, de ahí no esperemos que vaya a haber un apoyo a la democracia, sino que ahí lo que podemos ver, pues, es de alguna manera aplauso para lo que está pasando acá. Bueno, de alguna gente, pero de los gobiernos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha agotado. Gracias por darnos sus impresiones sobre estos temas. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Bueno, perfecto. Vamos a una última pausa comercial, ya volvemos.